Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos del 5 al 7 del capítulo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y voy a invitarles a que todos a una voz leamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5 de este pasaje. Dice la palabra de Dios así: pues el propósito de... A ver, no me están dejando solito. Dije, vamos a leer todos juntos. Ok, algunos que están buscando, les espero. Amén. Todos a una voz, entonces, versículo 5 de la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dios bendiga la lectura de su palabra. Déjeme oírle otra vez, pausadamente, lea y considere. Dice la palabra de Dios: pues el propósito el amor nacido de corazón limpio. La segunda parte del versículo delinea de una manera muy clara tres virtudes, tres elementos, tres requisitos, tres condiciones que habremos de considerar durante el mensaje y que tiene que ver con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Les soy sincero, cuando el Señor me llevó a estudiar y a meditar acerca de qué aspectos prácticos podría en un momento dado aplicar al mensaje de este día, y yo pude ver esos tres elementos tan claros como se los estoy planteando hacer notar ahora a usted, yo asumí que el desarrollo del mensaje y el estudiar y prepararlo iba a ser más fácil de lo que realmente fue. A fin de cuentas, todo lo que tengo que hacer es aplicarme en definir lo que es un corazón limpio, lo que es una buena conciencia y apuntar aquello que en un momento dado marca lo que es la fe no fingida, y habré resuelto el mensaje. Pero tengo que decirle que, bueno, el Señor ha tenido que humillarme y durante toda la semana Dios me estuvo preparándolo y lo terminé a las 4 de la mañana de hoy. Y no lo menciono esto con una intención de que me voltee a ver con una percepción de heroicidad o de, qué consagrado el pastor. No, al contrario, qué vil, que no he podido resolver lo que Dios quiere decirnos con la oportunidad que debiera. Vamos a abordar la introducción de este mensaje meditando acerca de la naturaleza de nuestro precioso Salvador, así como precioso es un amantísimo Dios, el Dios que desde la eternidad y hasta la eternidad ha desplegado, despliega y ha de seguir desplegando su inapelable soberanía y su contundente omnipotencia. Y es que, ¿qué es lo que entre otras cosas hace un soberano en el ejercicio de esa su autoridad superior?
Aún hoy en las monarquías terrenas o seculares que se mantienen vigentes en países como Inglaterra o España, en donde todavía se les debe pleitesía a los reyes de esos países. Muchos de ellos todo lo que tienen que hacer es levantar su cetro en señal clara y así entendida por todos sus súbditos para emitir una orden. Y esa orden se vuelve en un mandato real. No es una orden convencional, no es una orden que tiene que pasar por cámaras para que se apruebe o por consejos de diputados. No. Si el rey da la orden se tiene que obedecer, se tiene que acatar. Y levantar un cetro era la señal clara y así entendida por los súbditos, como emisión de una orden real, un mandato, una disposición, o como leemos en esta porción de la palabra de Dios, un encargo que Pablo hace a Timoteo y que al quedar plasmado en la palabra de Dios, con la eternidad que eso implica, se vuelve en una orden, un mandato, un encargo que nos alcanzan a ustedes y a mí hoy día. La función continua e ininterrumpida de un soberano es mandar, es ordenar, es encargar. En algunos casos consiste en negar lo que se le pide y en algunas otras concederlo, según su soberanía y según su absoluto dominio sobre su reino. En busca de apoyar aquello a lo que me estoy refiriendo, citaré lo que la palabra de Dios nos dice allá en Esther, capítulo 5, versículo 2. La reina Esther, aquella que había sido desposada con Asuero. Habían pasado algunos cuantos meses de que la reina Basti había sido destituida y por no sujetarse al rey, por querer imponerse a la voluntad del rey Asuero. Apenas entonces, un breve tiempo después, la reina Esther es elegida como tal. Y siendo del pueblo de Dios, ella se compromete a intervenir por los suyos. Y con el antecedente que se tiene de que Asuero había matado a la que era su esposa por haber sido irrespetuosa del protocolo real, el 5.2 de Esther nos relata, y estamos en la mera mitad del libro, ¿verdad? Es un libro que tiene 10 capítulos. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Esa era la señal de que la soberanía del rey estaba concediendo. Y nomás levantó el cetro. Y esos momentos de tensión que puede haber habido se disiparon. Aceptó que entre la reina. La reina entonces, dice ahí, entra. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Bueno, habiendo entendido la función de un soberano como tal, si nos apoyásemos en lo que dice Hebreos 1.8, el escritor de Hebreos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro. Carlos, no hice bien la transcripción aquí, no tiene sentido esa última parte. Déjeme ir ahí a esa cita, es importante. Estoy en Hebreos 1.8.
Mas del Hijo dice, esa parte está bien, la conclusión del versículo dice 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ok, es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es un poder y un dominio real que tiene que ver con equidad. Y ese es el centro del reino de Dios. De manera que descartar un mandato del rey no era falta menor. No era algo que se pudiera hacer a manera de capricho. Yo les decía cuando estábamos preparando la presentación navideña que habíamos encargado que algunos jóvenes memorizaran un versículo. Varios de ellos, negligente, displicente y hasta despreciablemente, llegaron sin saber el versículo y todavía tenían el cinismo aquí de decir que no se lo sabían y que no se lo iban a aprender. Y el hermano Garza, como pastor, se acercó a uno de ellos y le dije, ¿qué pasó con tu versículo? No me lo sé. ¿Por qué? No me lo voy a aprender. Oh, no te lo vas a aprender. Ven para acá. Y lo senté aquí y en 2 minutos ya se lo sabía. Lo penoso es que el muchacho no ha sido instruido respecto de a qué se expone cuando desobedece una orden. Porque ya tiene muy andado el camino en el que puede desobedecer y nada pasa. Debido a la laxitud con la que su autoridad lo trata y con la laxitud con la que lo consiente. Debemos tener cuidado porque con Dios no podemos hacer eso. No sin consecuencias. Y muchas de las veces esas consecuencias aparecen para no tener ya remedio. No, desacatar una orden no era falta menor, no es falta menor. Podía ser castigado incluso con la pena de muerte. Vamos entonces a descubrir otra vez la fidelidad de Dios que vuelve a tener a bien no solo revelarnos el propósito de sus encargos o mandatos, sino también algunos otros valiosos aspectos que bien haremos primero en identificar y después, respecto de esos aspectos, considerarlos y meditar acerca de ellos. Es que cuando Pablo escucha de la voz de Dios allá en la conversión, en el camino a Damasco, cuando le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, no puede haber una ilustración más clara de aquello que se expone, de aquello a lo que se expone aquel que es rebelde a los mandatos de Dios. Imagínese una lanza picuda y filosa contra la cual aquel va a llegar y va a darle patadas a esa punta. ¡Qué absurdo! Es absurdísimo, es locura. Pero muchos de nosotros así hacemos. La orden está dada y yo digo, yo no la voy a obedecer. Y sí, pero no, y no. Yo así soy, yo nunca... no. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás desafiando a la autoridad de un soberano, de un rey que es rey de reyes, señor de señores. Cautivar el amor, pero no el amor sentimentaloide, esa manera errónea de amar. Entendemos el amar como consentir, como causar, como ceder de una manera laxa y alcahueta, pues. No quiero usar esa palabra, ya se me salió en hablar. Consentidor. Ay, no quiere el niño, no quiere la niña, no quiere el trabajador, no quiere el cliente, pues está bien, entonces no. Muchas de las veces tenemos que entender y aprender
que si no es de acuerdo a lo que está dispuesto, entonces no hay oportunidad ni de recompensa, ni de privilegios, ni de ninguna concesión. ¿Por qué? Porque lo que se ordena se debe cumplir. Cuando se menciona aquí el amor, no, entonces no es el amor sentimental y mal entendido. No es el amor romántico. No, es el que nace de origen en donde Dios obra en el corazón. Aquel en el que ya el Espíritu Santo ha consumado su sobrenatural obra de regeneración, vida nueva en Cristo. Y que por consecuencia está limpio, precisamente porque es Él, Dios, el que limpia el corazón. De no ser así, David no hubiera clamado así en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces entenderemos que el elemento del amor divino, nacido de corazón limpio, resultará en un apego al cumplimiento y la obediencia de los mandatos de Dios, de los encargos de Dios, de las órdenes que de Dios recibimos. Si no contamos con esos elementos, entonces estaremos desperdiciando nuestros intentos y nuestra vida. El amor nacido de corazón limpio. Pero ¿cómo definimos eso, hermano Garza? Le ofrezco este humilde intento, confiando en que Dios nos ha de enseñar más de lo que yo puedo decirles. Por eso hay que pedirse una oración. Padre nuestro, gracias porque a la hora de predicar tu palabra, me sometes a tu soberanía. Ruego porque cuando menos uno aquí esta tarde o en la retransmisión de las plataformas de donde este mensaje llegará a alguno, tu poder, Señor, cumpla tu propósito y que esta predicación sea expuesta con el poder de lo alto. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. El corazón limpio de origen al que se refiere Pablo cuando escribe a Timoteo nunca será resultado de una tarea sanitaria, ya sea material o física. Proverbios 29 nos dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? Nadie. Es una pregunta retórica, es una pregunta en dos vertientes que es retórica. La respuesta es nadie. La acción de limpiar el corazón de origen no es una acción viable que pueda ejecutar el que ya tiene el corazón sucio, corrompido. El corazón inmundo, contaminado, manchado, cochambroso y hasta hediondo. Por esa razón no podemos anticipar que alguien que no conoce a Dios y que no tiene un corazón limpio va a tener la capacidad de limpiarse a sí mismo. No, al contrario, seguirá manifestando esa enajenación de Dios. Dios, ¿a mí qué? Yo soy el que valgo la pena, yo soy el que puedo, ¿a mí qué me hablas de Dios? Corazón extraviado. No hay en él capacidad de poder limpiar un corazón limpio. Un corazón, para llevarlo a que sea un corazón limpio, él cuenta con un corazón contaminado, inmundo, corrompido, cochambroso. Pero entonces, un corazón limpio, ¿cómo se puede obtener, predicador? Gracias por preguntar. Esa limpieza únicamente se obtiene de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña allá en 1 de Juan 1:7, que la letra dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando dice nos limpia, definitivamente esa limpieza es una limpieza que empieza en el corazón. Habremos de entender que andar en luz, como Él está en luz, y tener comunión unos con otros, en esa cercanía que causa el poder de Dios en nosotros, llevará a que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Entonces, aquel agente que ha de limpiarnos no es nuestro, es la sangre de Jesucristo, que derramada por su gracia nos ha de limpiar de todo pecado, justificándonos delante del Padre, dándonos una naturaleza espiritual y abriendo así la oportunidad de que nuestro corazón sea un corazón limpio. En esas condiciones, ese corazón podrá dar luz del amor que viene de Dios y hacerlo un canal a través del cual será conducido. Así llegamos entonces al primer punto a considerar en el mensaje. El amor nacido de corazón limpio, número 1, el propósito de este mandamiento. El propósito de este mandamiento. Cuando Dios nos dice en su palabra, a través de lo que Pablo le escribe a Timoteo, en el versículo 5 que ustedes y yo leímos, pues el propósito de este mandamiento, después de mencionar el amor nacido de corazón limpio, pero hay un propósito en este mandamiento. ¿Se da cuenta? ¿Usted alguna vez recibió una orden que le incomodó y usted averiguó por qué se lo ordenaba? Muchas veces no nos dijeron por qué. Yo lo oí muchas veces, porque soy tu madre, eso era todo. Pero mamá, ¿por qué tengo que hacer eso? Pues, porque soy su mamá, por eso. O porque soy su papá. En alguna ocasión un patrón me dijo, pues porque yo soy el que le pago. Ah, no, pues sí, entonces sí. Pero muchas de las veces no basó la explicación. La fidelidad de Dios aquí es muy diferente cómo nos trata, ¿no? Hay un propósito. El encargo que ya Pablo ha hecho al joven pastor describe muy bien la ruta que cada iniciativa que haya de implementar y deba seguir tanto en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios deba seguir. Y entenderá que es un propósito, y entenderá que es un propósito divino. Por propósito divino deberá ser correcto. Y en esa línea de lo que es correcto, encontraremos que el propósito ha de ser el amor. El que viene de un corazón, sí, pero un corazón limpio. Propósito es poner aquí y ahora anticipadamente lo que se espera para más adelante. Así pues, este encargo viene a citar una vez más ese amor como propósito divino. Y más, ¿cómo es que corresponde tanto usted como el que habla ante un imperativo? En el llamado que Pablo hace al escritor en esta porción de su carta, habremos de identificar en primer plano como un mandamiento emitido en tiempo y forma desde el soberano y todopoderoso Dios. ¿Por qué me quiero referir a esto? Que muchas de las veces usted ha sido parte de una organización que tiene diferentes niveles de autoridad. Yo soy el trabajador y yo tengo un supervisor, pero ese supervisor tiene un jefe de área y ese jefe de área tiene un gerente de producción y ese gerente de producción le reporta
al gerente general. ¿Cierto? Estoy tratando de explicar un poquito a qué me estoy refiriendo. De manera tal que yo puedo estar en desacuerdo con lo que me dice mi supervisor a mí. Y maromeo ahí la orden que me dio para no acatarla. Y a la hora del lonche me encuentro al jefe de mi jefe. Y le comento, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves? El supervisor me dijo esto. ¿Te acuerdas que hace cuánto tiempo cuando necesitaba lo intentamos hacer y qué pasó? ¿Le tengo que hacer caso? Y aquel dirá, pues ¿sabes qué? No lo hagas, déjame verlo con él. O a lo mejor va a decir, no, sí, tienes que hacerle caso. Ya hay algunos cambios y lo puedes llevar a cabo. Y yo no conforme, entonces ahora busco al jefe del jefe de mi jefe. Y voy y le expongo lo que está pasando. Todo en el afán de no obedecerlo. Por eso digo que será suficiente para aquel que ha recibido el mandato, entender que es un mandato emitido en tiempo y forma desde el soberano y todopoderoso Dios, y por consecuencia deberá ser un mandato irresistible, y por el irresistible un mandato que más tarde o más temprano nos veremos obedeciendo o acatando. La palabra de Dios nos dice ahí en Romanos que toda la autoridad que está sobre nosotros por Dios ha sido establecida. Pues yo no estoy de acuerdo. Pues no me importa que no esté usted de acuerdo, eso es un absoluto. Si usted tiene una autoridad sobre usted, llámese su esposo, hermana, llámese su mamá o papá, y como hijo, llámese su jefe en el trabajo, si es una autoridad que está sobre usted, es una autoridad establecida por Dios. La orden que usted recibe de esa autoridad es una orden que viene desde la soberanía del Todopoderoso. Por tanto, esa orden es un mandato irresistible, y por irresistible, un mandamiento que más tarde o más temprano nos veremos obedeciendo o acatando. De ahí que repita la pregunta que recién acabo de hacer. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo responde ante un imperativo emanado de la palabra de Dios? ¿Cómo es que usted y yo respondemos? ¿Acaso con arrogancia, con orgullo, con silencio? Ni pi ni pa. Pero ¿qué tal si acaso respondemos con dureza de cerviz, rebeldía, flagrante indiferencia, inconsistencia o irregularidad? Es decir, si ando de buenas, lo obedezco, y si no ando de buenas, no. Si me agarran mis 5 minutos, que se olvide, porque yo no voy a acatar lo que esa autoridad me dicta. Oh, quiera nuestro precioso Salvador mover a cuando menos uno de quienes oyen mi voz ahora mismo a responder, si acaso fuese así, según el propósito de este mandamiento. Porque Dios nos va a revelar cuál es el propósito. Número 2, amor nacido de corazón limpio. Veamos las condiciones que según su revelación son necesarias respecto del amor, para que no resulte solo limpio, sino legítimo, y así dar el resultado implícito en el propósito de Dios. Vamos a ir a Marcos. Si quiere venir conmigo, si no, nada más escuche. Voy a ir a Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra de Dios, un pasaje muy conocido. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente,
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El motor de nuestra obediencia para cumplir el propósito será el amor a Dios y el amor al prójimo. Romanos 13:8. Mire cómo Pablo se lo escribe a los romanos. Romanos 13:8. Hermano, ¿querrá decir entonces que si yo no obedezco a la autoridad será porque no tengo amor? Bingo, es por eso. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si queremos resumir lo que el maestro dijo allá en Marcos y lo que Pablo escribió ahí en Romanos, podemos apoyarnos en Gálatas capítulo 5 versículo 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No cuenta la ley, no cuentan los rituales de la ley, hablando de la circuncisión y de la incircuncisión. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Cuando Dios tuvo a bien darnos fe para creer, fue causado por el amor de su propio ser, como otro de los atributos que Él despliega. El versículo 14 del mismo Gálatas 5 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando del amor que va a ser nacido de un corazón limpio. Lo que leímos entonces condensa la certera y valiosa instrucción de Pablo al joven Timoteo, y se va a centrar en los alcances prácticos y cotidianos en el todo proceder de los que somos de Él, en el del todo proceder. ¿Por qué es que nos irritamos tan fácil con alguien que no nos obedece si nosotros estamos ejerciendo autoridad o intentando ejercerla? ¿Sabe por qué? Porque nos falta amor. Y si usted emite una orden, lo primero que tiene que considerar es que si a usted es al que le corresponde emitir las órdenes, es decir, si usted es el que tiene autoridad sobre aquel a quien le está ordenando. No corresponde. Y le tengo que decir, es uno de los pasos más grandes que tenemos que dar en nuestro desarrollo en Cristo. Porque cuando logramos ubicar nuestra postura, entonces muchas cosas empiezan a mejorar y a caer en su lugar. Yo tuve una colaboradora a la que me tocó evangelizar. Y la evangelicé antes de que fuera mi colaboradora. Conocí a la familia visitando a quienes venían a visitar la ahora iglesia ahí en el ejido Matamoros de Tijuana. Entonces era una misión, la misión Bautista Sublime Gracia. Y la familia Medina es el nombre de la familia. Era una familia numerosa en la cual ella era miembro de esa familia. Creo que eran 6 o 7 hijos y papá y mamá. Y en ese tiempo estaba operando la empresa que Dios me dio la bendición de tener y dirigir. Y ella tenía necesidad de trabajo. Y empezó a colaborar en la oficina. Era un poquito nada más impuntual. El problema que ella tenía era la disciplina para poder llegar a tiempo. Y pasaron 2, 3 semanas, tal vez 4.
engrandeciendo la entrada a la oficina a las 9 de la mañana. Ella solía llegar siempre 9:15, 9:10, 9:20, y ella era la recepcionista de la oficina. Entonces, algunas veces inclusive llegó a llegar más tarde que eso. Entonces tuve que llamarla a la oficina y como colaboradora decirle, esto no puede seguir pasando. Entonces emocionalmente ella empezó a descargar mucha problemática familiar ahí que no le permitía llegar a tiempo. Y entre mucho de eso que descargó ella para desahogar y justificar sus retardos, hizo papilla a sus padres. Es que mi papá es un esto, es un aquí, es un allá, y mi mamá es una por acá. O sea, era como 10 minutos de estar oyendo las vilezas del papá y las vilezas de la mamá. Y cuánto conflicto había. Y cómo en medio de todo eso ella tenía que, porque tenía una niña, era madre soltera, cómo ella tenía que sortear esto y sortear aquello. Y entonces yo entendí que el problema no nada más era que llegaba tarde, era que tenía un extravío respecto a cómo tratar a sus autoridades. No me estaba respetando a mí, que era su autoridad laboral, pero tampoco estaba respetando a sus padres, siendo que ella vivía debajo del techo de la casa de ellos. Y entonces lo único que acerté a decirles, usted tiene que tener cuidado porque tal vez tenga razón. De los 10 puntos negativos o de las 10 conductas réprobas que tiene su papá y las otras 10 o 15 que tiene su mamá, puede tener toda la razón del mundo. O sea, sí, su papá es un esto, su mamá es un aquello, sí, también esto, sí, también así, también acá. Y usted me recalcó varias veces que usted ha tenido que decirles. Digo, y ese es el problema. A usted, como hija, no le corresponde decirle. Usted es la última persona sobre la faz de la tierra que le va a señalar a su papá o a su mamá en que está mal. ¿Por qué? Porque usted está bajo su autoridad. ¿Tiene razón? Sí. ¿Le corresponde decir? No. No le corresponde. No le corresponde. ¿Pero qué? ¿Sabe por qué no le corresponde? Porque si esa es la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, usted tiene que conducirse para con ellos en amor. ¡En amor! El principal problema es que no amamos como Dios pide que amemos. Pero ¿cómo es posible que no pueda amar? No hay un corazón limpio en usted. No hay un corazón limpio en usted. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es de lo que está hablando. Los alcances prácticos de nuestro amor en obediencia ha de venir de un corazón limpio. Ya lo mencioné como condición, el corazón limpio. Y solo por si alguno o alguien osara o se atreviera a cuestionar la limpieza o la pureza del corazón como condición firme, tenemos la opción de asomarnos y consultar la revelación divina. ¿Por qué? Porque ¿qué si el corazón está sucio? ¿Qué si el corazón está negro, entenebrecido, endurecido? Pues nada más falta asomarnos a los absolutos eternos de su palabra. Porque ahí encontraremos que en Romanos 1:21 dice la palabra de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que está ensuciando nuestro corazón son nuestros necios razonamientos. Un razonamiento, a ver, espérate, por aquí, por allá, hacia arriba, hacia abajo, esto sí, esto no, estoy razonando. Y eso entenebrece mi corazón en lugar de limpiarlo. Y por eso estoy envanecido, estoy extraviado,
El mismo Romanos, en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que lo que yo pienso es que esto y que aquí, que aquí, que allá, no creo que esto es... ok, entonces tú eres más sabio que Dios. Bueno, pues déjame decirte, profesando ser sabio, te estás haciendo más necio. Versículo 23 del mismo Romanos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y mire, concédame cerrar este punto donde estoy hablando del amor nacido de corazón limpio con la cita de 2 Timoteo 2:22. ¿Por qué? Porque la recomendación de Pablo a Timoteo allá en el 2:22 de la segunda carta, le escribe y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo es que la invocación de alguien con corazón limpio se va a dirigir al Señor? En sencillez de corazón, en humildad de corazón. Con mansedumbre, invocando así el nombre del Señor con un corazón limpio. No para que el Señor haga, porque nos ponemos hasta darle órdenes a Dios, no nos corresponde. Señor, quítale esto. Señor, llévalo para allá. Señor, súbela para arriba. Señor, bájala para abajo. Espérate. ¿Quién es el soberano? El soberano es Dios. Ay, pero es que me desespero, no aguanto a esta mujer. Ya le pidió a Dios. Pero le pidió entendiendo que Él es el soberano. Si Él es el soberano, yo no voy a osar decirle a Dios, haz esto en ella, quítale esto, muévele aquí, muévele allá. No. Señor, tú tienes control de todas las cosas, cumple tu propósito. Si tu propósito es humillarme, Señor, ya, me humillo, ya. Gracias, Señor, ya me lo enseñaste. Oh, no, pero estamos muy lejos de ser así. ¿Por qué? Porque no hay un corazón limpio. No hay un corazón limpio, hay un corazón maleado, un corazón entenebrecido. Por eso es importante considerar que el amor nacido del corazón limpio es el que va a lograr hacernos y alinearnos con la voluntad de Dios. Número 3, buena conciencia y fe no fingida. Es que es de un corazón limpio que surge una conciencia buena. Una conciencia buena es aquella que juzga imparcialmente tanto las acciones propias como las ajenas, y por tanto permite que el sujeto quede convicto de pecado. Aquel que ha quedado convicto de pecado va a percatarse de su lamentable situación, y al estar así percatado de su lamentable situación, va a percibir la profunda necesidad que tiene de Dios, que tiene de ese amor, y está en el punto en el que pueda recibir el don de Dios. Si no lo tuviese la salvación que se anuncia en la predicación del Evangelio, esa es una conciencia limpia. ¿Tiene usted una conciencia limpia? ¿O tiene usted una conciencia cauterizada? Es fácil identificar una conciencia limpia y una conciencia cauterizada. Por la gracia de Dios, cuando he tenido la oportunidad de aconsejar, sobre todo matrimonios, han sido contados, y yo creo que me sobran los dedos de una mano, aquellos matrimonios que llegan en donde cualquiera de las dos partes empiezan la consulta diciendo, hermano, necesito consejo, porque soy un hombre que le ha fallado mucho a mi esposa. No la amo como debiera amarla. Soy iracundo, soy desconsiderado. Le grito,
la ofendo. No mido mis palabras ni mis juicios. No obstante todo esto, no veo que las cosas estén marchando bien. Dígame qué puedo hacer. No, eso nunca lo he visto. Bueno, dije que lo he visto con las veces que de una mano, pero así como se lo platicé a usted, yo tampoco he oído que la consulta empiece. Hermano, yo le pedí que viniéramos porque ya no aguanto a mi esposo. Le digo esto y no me hace caso. Me trata con palabras ásperas. Yo sé que la Biblia dice que yo tengo que estar sujeto a él, pero ¿cómo estar sujeto a él si es un bueno para nada? Es un esto, es un aquello. Cielos. No he encontrado a alguien que llegue desde el punto de la esposa, desde la posición de la esposa y diga, hermano, ayúdenos porque por la gracia de Dios yo me he sometido a mi esposo. Yo creo que estoy bajo la voluntad de él porque, mire, pasa esto y yo lo cato. Me trata de manera injusta y yo no reclamo. Yo no condiciono mi afecto para él y yo soy su mujer y siempre que él me requiere yo estoy ahí para él, en la intimidad y en todo lo que él me pide. Pero no está funcionando nada, hermano. Ayúdeme. Eso no se escucha. Él no me cumple, no esto, él no es responsable, esto otro, no tiene autoridad, no hace lo que tiene que hacer. Entonces que ni me pide intimidad, ¿a poco le va a andar dando un hombre que se vaya por un tubo? Eso sí lo he oído muchas veces. ¿Dónde está el corazón limpio? ¿Dónde está la conciencia, la buena conciencia? No hay. Todos están mal, menos yo. Es más, pastoras, usted está mal también. Me han dicho. No, yo vine a pedir consejo, pero no, para ese consejo nada. ¿Para qué venía? Andy, pues, conciencia limpia. Una buena conciencia no se caracteriza por esos desplantes. Una conciencia limpia juzga imparcialmente tanto mis acciones como las acciones de aquel. Llámese cónyuge, o llámese papá, o llámese hijo, llámese patrón, llámese empleado. Y esa imparcialidad da espacio a que la convicción de pecado se ubique en aquel. Y percatándose de su lamentable situación, así pueda percibir la necesidad que tiene para en un momento dado recibir de la gracia de Dios, o para restauración o para salvación, según sea el caso. Después de la conciencia que se espera que sea buena, Pablo menciona la fe no fingida. Una fe no fingida es el don de Dios que ilustrativamente podemos concebir como si fuese una manivela, una agarradera. Entendamos una agarradera porque, por ejemplo, cuando a usted le sirven café que está bien caliente, se calienta la taza, ¿no? Si no tuviera la agarraderita esa, la orejita esa, pues no la puede agarrar. Y de hecho, cuando nos sirven el café en esos vasos de papel, tenemos que ponerle otro colchón, ¿verdad? Para que no nos queme. O en una taza que no es de papel tiene la agarradera, ¿verdad? La agarraderita, y ahí ya puede levantar una taza y tomar. Una fe no fingida es el don de Dios que ilustrativamente podemos concebir como esa agarradera para, haciéndonos de ella, recibir lo que es el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Bueno, la fe es la virtud, la fe es el atributo, la fe es la condición. Cuando agarro la fe, entonces puedo tomar la salvación que hay en Cristo. La vida eterna, solamente cuando la fe es así, no fingida, es decir, auténtica, real, verdadera, va a causar una entrega al Señor.
Va a causar una entrega a sus enseñanzas y a sus preceptos que es acepta plenamente al contenido de la sana doctrina, a la conducta irreprobable delante de Dios, para ponerla en práctica y sin reservas. Agarro la fe, tomo de la salvación, y el efecto directo es que entonces la santa doctrina no encuentra obstáculo en mí. La sana doctrina la abrazo. Ya una vez guardada en mí, entonces mis prácticas y mi conducta se ve impactada de una manera resultante. No estoy de afuera hacia adentro queriendo obrar bien, estoy de adentro hacia afuera respondiendo a los efectos de la fe. ¿Cuál fe? La no fingida, la real, la verdadera. Por eso no es fácil cuando nos encontramos con aquellos que profesando ser hijos de Dios, se encuentran en una conformidad y en un conflicto con la verdad, con los preceptos de Dios. Y cuando venimos a darnos cuenta es que lo que pasa conmigo es que yo no siento que esto, yo no siento que aquello. Tiene razón. Está poniendo por delante de la verdad sus sentimientos. ¿No será la causa una fe fingida? Porque el requerimiento es una fe no fingida. En su infinita bondad y misericordia, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, nos declarará que dado que hay quienes no tienen estos tres requisitos. ¿Cuáles requisitos, hermano? El corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Lo que pasa con aquellos nos va a explicar. Va a tomar tiempo para explicarnos algo que no tiene por qué explicarnos. En su infinita bondad y misericordia nos declara que se desviaron. ¿De qué se desviaron? Del centro del blanco que ella postuló. ¿Cuál era ese blanco? Son esas tres características: un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Ese es el centro. Eso es lo que deberíamos de tirarle si estuviéramos tirando tiro al blanco. El centro de los aros ahí. Ese es el objetivo principal. Pero nos declara que hay algunos que se apartaron. Bendito sea Dios. Ahora nos hará participantes de saber hacia qué o hacia dónde se apartaron. No estar en el centro es estar desviado o desviada. No hay puntos intermedios. No podemos decir que estamos en la voluntad de Dios si no le pegamos al centro. Si le pegamos a los aros subsecuentes, o si de plano la flecha se fue a un punto en donde no sabemos ni dónde cayó. Con poquito que nos desviemos ya no estamos en la voluntad de Dios. Y no estar en el centro es eso. No hay puntos intermedios o medianamente desviados, no. O estamos en el centro o estamos completamente fuera. Y así es como tenemos que entender que desviándose algunos se apartaron. Ya no están con un corazón limpio, ya no tienen una buena conciencia y no tienen una fe no fingida. Por eso concluimos que aquellos que se desviaron, ahora nos va a decir a dónde se desviaron. A ver si no nos encontramos usted y yo en ese desvío. ¿Por qué? Porque dice sin entender lo que afirma. El amor nacido de corazón limpio es completamente opuesto al no entender lo que se afirma. En el versículo 6 nos revela que se apartaron. Se apartaron. En lugar de irse al centro, se apartaron. ¿A qué? A la vana palabrería. No entienden lo que hablan. No entienden lo que hablan. Es más, ni ellos entienden.
¿Cuántas veces ha funcionado esa confrontación con el extravío que él tiene cuando me da risa porque vienen varias a mi mente? No apunté ninguna en específico, pero de esas veces que dicen, es que yo de plano ya no lo aguanto. Y entonces yo me quedo en silencio viéndole a los ojos y le digo, a ver, déjeme entender. Ya no lo aguanto. Explíqueme cómo es ese ya no lo aguanto. Y empieza a parpadear aquella, pues es que, o sea, sí lo aguanto, pues, pero van a palabrería. No saben ni lo que están diciendo. No, es que si pudiera, mire, yo me hacía una transfusión. A ver, espérese. Si pudiera, sería una transfusión de sangre. ¿Cómo puedo entender eso que me está diciendo? O sea, si le traigo ahorita una enfermera con una bomba aquí para ponerle sangre, ¿sería una transfusión de sangre? Bueno, es un decir. Van a palabrería. No, lo que pasa es que ya no sé, yo quiero ser afectiva y amorosa, y él es un tímpano de hielo. A ver, él es un tímpano de hielo. Bueno, usted me entiende. No lo entiendo, dígame, ¿a qué se refiere? No sabe ni lo que dice. Palabrería. Ya les he platicado a aquella hermana que después de mucha consejería acabó divorciándose. A ver, dígame nada más por qué. Al final de cuentas, usted se divorció cuando ya vio que el Señor estaba trabajando en su ex esposo ahora. No, pues es que ya de plano ya me tenía harta. Y bueno, pues yo le pregunté a mi hermana y mi hermana me dijo, no, tú divórciate. Entonces usted se divorció porque su hermana. Sí, de plano. ¿Y cuántos años lleva su hermana casada? No, ella es divorciada. Palabrería. Dejó que la influencia de esa palabrería la llevara a proceder en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Se desvían, dice, sin entender lo que afirman. Se apartan a la vana palabrería y a la vana jerarquía, porque dice que se hacen doctores de la ley. Él sabe lo todo, ¿no? Doctores de la ley. Se saben todos los in and outs de todas las cosas, de todo, de absolutamente todo. No hay tema que no conozcan. Yo dejé de ir a la peluquería que iba porque ahí mi peluquero era de esos. Y tener que aguantarlo ahí mientras me está cortando el cabello 20, 25 minutos, media hora a veces. Pero todo, de todos los temas. Lo quise evangelizar y no me salió con Hare Krishnas y metafísicas. De todo se lo sabe. Doctores de la ley. Doctores, dice, de la ley. ¿Se lo saben de todas? No, esto no es así. Lo que quiere decir es esto. Y como lo decía en uno de los devocionales en la semana, ¿verdad? La gente hoy en día, como está Google ahí a la mano, lee un artículo de alguna tontería y por haber leído ese artículo ya se siente experto en el tema. No, sí, se ha comprobado y hay estudios de la Universidad fulana, de la Universidad perengana, de que la conducta del ser humano se rige por esto. Y así es. Y solamente hace falta hacerle una o dos preguntas para darse cuenta que no nada más hay vana palabrería, también hay una vana jerarquía de supuesto o presunto conocimiento. Yo no sé por qué el Señor me trajo esto a la mente, pero
en el Politécnico, en una ocasión, nuestro maestro de química tuvo que salir por un tiempo, como un mes y medio, y mandaron a una maestra sustituta. Yo creo que la señora sí sabía, pero no tenía mucha destreza enseñando. Entonces todas sus clases las traía escritas en tarjetitas. Entonces, muy cohibida, y se notaba que estaba siempre muy nerviosa. Decía, bueno, vamos, pasaba lista y dice, ok, vamos a ver el tema fulano, ¿verdad? Y agarraba sus tarjetitas y las acomodaba. Y empezaba en el pizarrón. Y no nos volteaba a ver. Nomás pasaba y llenaba el pizarrón. Y decía, bueno, pues entonces así es como se balancean las ecuaciones. Y ahí tenemos los metales, los no metales, aquí tenemos los gases nobles. Y así es como se estructuran. Y se sentaba, ¿verdad? Y no faltaba el que, sabiendo que estaba toda nerviosa, maestra. Y así toda nerviosa. ¿Qué pasó? Oiga, ahí en el balance número 6 aparece que se me hace que tiene un oxígeno de más ahí, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde? En el 6. 6. No es oxígeno, no sé. Pues no sé, maestra, a mí se me hace que no. Y entonces corría sus tarjetitas y las empezaba a mover. Se le caían algunas y todas nerviosas. Y se paraba y repasaba todo lo que había escrito. A ver, déjeme seguir buscando porque se me trascopeló la tarjetita. Con una pregunta. ¿Para qué acepta una responsabilidad de cubrir a un maestro de química cuando no domina el tema? Muchas de las veces hay una vana jerarquía. No van a palabrería, pero van a jerarquía. Yo soy el sabelotodo. ¿Sabe cómo se puede identificar un sabelotodo? Ya les he dado yo banderas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos siendo engañados por Satanás cuando en una disertación aparecen los todos, los nadas, los nunca y los siempre? Si en nuestras palabras de ese alegato están los todos, los nunca, los siempre y los nadas, esto es un engaño de Satanás. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé que yo tengo una vana jerarquía? ¿O cómo sé que mi interlocutor está ejercitando una vana jerarquía? Cuando tiene la entereza de dictar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, nada más porque él lo dice. No, es que tú estás mal. ¿Y por qué estoy mal? Pues porque estás mal, porque así no es. ¿Y por qué dices que así no es? Pues porque no, así no es. Yo estoy bien. ¿Y por qué tú estás bien? Pues porque así es. ¿Pero por qué? Pues porque así es. Yo estoy bien y tú estás mal. Tú estás mal porque tú no debes, y no hay otro argumento. Solamente tú estás mal y tú estás bien. Y ese señalamiento siempre está cruzado, ¿no? Van a jerarquía. ¿Sabes que tú estás mal? Tú también, a ver quién gana. Van a jerarquía. Los dos están mal. O los dos están bien, según su postura. Eso yo lo aprendí hace cerca de 10 años. Mejor considerar y hacer una pausa. Y ante todas, si ya tengo todas las pruebas inherentes a lo que voy a declarar, todavía tengo que dar el beneficio de la duda, porque por amor. Considera, tal vez tu postura es un poco extremista. ¿Te has preguntado si estás en lo correcto pensando así? ¿Qué diferente suena cuando digo, tú estás mal? Van a jerarquía. No van a palabrería nada más, sino también van a jerarquía, sin entender lo que afirman. Aquel desvío solo lo causa las falsas doctrinas, el falso evangelio,
las falsas conversiones, la falsa religión, la falta de conocimiento de Dios, lo causa el no contar con un corazón limpio, regenerado. Lo causa no contar con una buena conciencia en la convicción de pecado. Y lo causa también la fe, el no tener la fe no fingida, que es para salvación. Porque esos son los elementos que han de habilitar nuestra destreza espiritual para ejercer entonces lo que Dios dispone. En un corazón limpio, para conducirnos con amor. En una buena conciencia, para tener la convicción de pecado. Y la fe no fingida, para creer. Cuando no es posible entender lo que se pretende afirmar, es precisamente porque no se tienen esos elementos. No hay una naturaleza espiritual activa. El amor nacido de corazón limpio. Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para poder tener un corazón limpio. El Hijo de Dios. Si usted solamente ha experimentado lo que es tener un corazón entenebrecido y cochambroso, se está perdiendo de una bendición muy grande. Acuda a Cristo para que le dé una naturaleza espiritual y así una aspiración al corazón limpio. Si como hijo de Dios su corazón está negro o entenebrecido, piensa en la esperanza que hay en Cristo. ¿Cuál esperanza la que tenemos? Según Juan 3:3, a la letra dice, creí que lo iba a poder decir de memoria, pero escapa a mi memoria, pero gloria a Dios, aquí está. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? La de la salvación, la de la vida eterna. En Él, esperanza en Él, en Cristo, se purifica, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es que es el amor nacido de corazón y no nada más el echarle ganas. No. Tú nomás échale ganas. No me venga aquí con blasfemias de ese tamaño. Es necesario el amor nacido de un corazón limpio. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.